una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 9º y penúltimo capítulo de la tercera temporada de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. En un par de días más terminamos este año, pero no se asusten que Sin Escamas todavía no termina. ¿Cómo están? Espero que de todo corazón este 2025 haya sido provechoso, interesante, dinámico, porque intenso sí que fue, eso lo puedo decir con conocimiento de causa, y es que en esta industria nos aburre porque pasan cosas todos los días y todos los días tienen su afán. Y por supuesto esperamos que el 2026 sea más bacán aún. Frente al micrófono, ustedes ya saben, su conductora favorita, Loreta Prestefone, periodista de Salmon Expert. Y les cuento que hoy me encuentro en mi casa, como podrán ver. Porque mi invitado de hoy no vive cerca, no vive acá en la región de los lagos. Pero los planetas se alinearon y pudimos aprovechar su estadía acá en la región para conversar de algo que a todos nos interesa, obviamente. Nutrición de peces, particularmente de salmones. Como se dice coloquialmente, me lo estuve palabreando hartos días, hartas semanas, hasta que lo pudimos traer acá. Está con nosotros el doctor Jurij Basic, director del Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad de Chile y director académico del Centro de Investigación de Innovación en Acuicultura, CRIA. Bienvenido, Jurij, gracias por estar aquí en Sin Escamas. Muchísimas gracias por la invitación y sí, efectivamente fue un camino relativamente largo, pero aquí estamos finalmente. Exactamente, como dije, aprovechamos aquí, se alinearon los planetas, él vino por otro tema, pero dije, no, yo me lo tengo que aguachar antes de. Aquí estamos, perfecto. Jurij, entremos al tiro en materia, conversamos de qué se iba a tratar este capítulo, nutrición de peces, especialmente de salmonicultura. Para empezar, suele haber quizás una confusión entre alimentar y nutrir. No es lo mismo, ¿cierto? Y si ambas cosas fueran exactamente lo mismo desde tu experiencia en el laboratorio, ¿cómo explicarías así de forma súper clara esta diferencia y por qué entenderla correctamente es esencial para interpretar todo lo que viene después en este tema de la eficiencia productiva? Sí, ese es un buen punto de partida, porque en el fondo son procesos que son complementarios pero muy distintos. Cuando uno habla de nutrición, habla de nutrientes propiamente tal, que es lo que normalmente uno vehiculiza a través de las dietas. Ya. Tiene que preocuparse de las cantidades, en el fondo los formatos que tienen, que van a influir en la capacidad del pez, en este caso, de poder absorber. Ahora, la forma en la que él entrega, ¿cierto?, estos nutrientes vehiculizados vía dieta es la alimentación. Ya. Y ahí hay otros elementos y conceptos que en el fondo tienen que ver con sistemas de alimentación, la forma en la que se entrega, la frecuencia en la que se entrega, por lo tanto son absolutamente complementarias y necesarias, pero una hace relación con los nutrientes y lo que debe contener ese alimento, y la alimentación tiene que ver con la forma en la que se entrega. Perfecto. Y también puede variar dependiendo de la especie, pensando que aquí en Chile se cultivan 3 especies diferentes de salmónido. ¿Los nutrientes son diferentes o cada especie requiere un nutriente diferente? A pesar de que son salmónidos, la mayoría de las especies que nosotros cultivamos sí tienen diferencias. Ya. Diferencias que de repente pueden ser consideradas como pequeñas si uno las mira, pero en el fondo esas cosas, como va avanzando la vida del individuo, se van acumulando, por así decirlo. Ya. Entonces, y dependiendo del nutriente que hablemos, nosotros estamos hablando de que en general un animal, incluyendo los peces, requiere 7 categorías de nutrientes distintas, ¿cierto? Entonces, en esas categorías nosotros vamos colocando, qué sé yo, los aminoácidos, los lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua y otras cosas. Y los niveles de cada uno de ellos son los que va variando con las especies y varía también en la etapa productiva en la que se encuentra ese individuo. Entonces, eso también es un elemento que va determinando la cantidad de los nutrientes que son entregados. Las referencias que tenemos están hechas principalmente en base a crecimiento. ¿Ya? Y se necesitan hacer ajustes también en relación a, por ejemplo,
el medio ambiente en el que esté el individuo, porque también Ok. eso también influye. Hoy día sabemos, ponte tú también, que la genética hace una diferencia, pero hay áreas que están bien definidas, por ejemplo, en algunas especies, en particular de la trucha sabemos mucho, salmón también, salmón del Atlántico, ¿cierto? Las otras especies, en el fondo sabemos un poco menos, pero tomamos estas como ejemplo. Y sabemos que hay factores que influyen en esas cantidades que son necesarias. Nosotros tenemos una base que está sugerida en varios libros, ¿cierto? Y que es fácil de encontrar. Y ahí es necesario hacer algunos ajustes. Y esos ajustes son los que se hacen en función de tu condición particular que tengas en tu centro Claro. o la cepa con la que estés trabajando. Normalmente esos ajustes a veces son un poco al ojo, por así decirlo, Ya. y requieren sí un trabajo, Un estudio de campo, digamos. claro, pero requiere también que nosotros vayamos en algún minuto cruzando áreas. La nutrición es uno de los componentes que permite producir. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros en algún minuto tenemos pensado empezar a trabajar, o sea, estamos trabajando, por ejemplo, ponte tú en el cruce de nutrición y respuesta inmune, en el cruce de nutrición y genética. Ya. Si uno lo mira solo desde la nutrición, lo que te acabo de escribir es como la base. Ahora, si tú pones esos otros elementos sobre la mesa, hay que hacer las determinaciones para Ya. saber cuánto efectivamente ese animal requiere más por sobre la base. O sea, la receta cambia totalmente. Si tú tomas en cuenta nutrición y genética es una receta y nutrición y crecimiento es otra. Cuidado con la palabra Ya, receta. digamos, coloquialmente. Digamos, la Es que formulación. ¿Formulación está bien? la cantidad va a cambiar. Ya, ok. Porque cuando tú hablas de receta o formulación, te estás refiriendo a la composición. Ya, Entonces, perfecto. en general, esa composición, que son los nutrientes mínimos requeridos, que en el fondo cubren el requerimiento, eso en general, el listado de esos nutrientes no cambia tanto. Lo que sí va a cambiar es la cantidad, La cantidad, y, ya. y en la medida que los vamos conociendo también más, cambian las proporciones. Porque no es solo, por ejemplo, la proteína. Hoy día sabemos, por ejemplo, que es súper importante la relación entre energía y proteína. Ya. Ponte tú. Entonces esas cosas se van agregando a tu forma, a tu manera de Ujú. generar estas dietas de manera de hacerlo lo más eficiente posible para el pez y que éste lo pueda ocupar de la mejor manera. Ujú. Yuri, y en el tema de evolución de esta, digamos, de las formulaciones el alimento en sí, o lo que tú le agregas Ujú. al alimento, que son los nutrientes, ha cambiado muchísimo. O sea, antes sabíamos que tenían ciertos ingredientes o ciertos componentes, y ahora están mucho más complejos, se ha derivado mucho más a quizá cosas más o componentes más vegetales, no tanto animales, algas. Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución y en qué en qué puedes decir tú que se nota que esta evolución ha incidido positivamente en la producción? O en el plato final, el filete, digamos, Ok. el producto final. Bueno, esto, como tú bien lo describes, es una evolución. Y esta evolución ha requerido un proceso de aprendizaje en distintas capas. Una de ellas es, por ejemplo, habernos dado cuenta en algún minuto de que, por ejemplo, los ingredientes de origen marino son una maravilla, ¿cierto? En términos de su composición, la ausencia de factores antinutricionales, eran súper fáciles. Las formulaciones por allá por el año 90 eran en base casi a ingredientes. Ya. Era bien básico, pero efectivo el proceso. Sin embargo, en la medida que nosotros fuimos, en que la industria fue creciendo a nivel global, nos fuimos dando cuenta de que tampoco podíamos utilizar tantos de estos ingredientes porque su sustentabilidad no lo permitía. Claro. Entonces, ahí empezó todo el tema de empezar a evaluar alternativas que en ese momento eran las proteínas, por ejemplo, o las fuentes de aceite de origen vegetal que hoy día son de uso estándar. Entonces, esa evolución tiene que ver con una máxima que hay en nutrición, ¿cierto? Y que quien trabaje en el área la va a conocer o la conoce ya a estas alturas, que es conoce tu ingrediente. Ya. Entonces, en la medida que tú vas conociendo tu ingrediente, lo conoces desde su origen, qué es lo que contiene, Claro. qué nivel de procesamiento requiere, tú puedes ir evaluando su inclusión. Ahí hay un camino, una ruta súper definida. Yo a los estudiantes siempre les digo el mismo ejemplo. Cuando se empezó a hacer todo este proceso de cambio del ingrediente de origen
marino a terrestre, una de las principales, en el fondo, rutas que se siguió fue lo que yo le digo a los cabros, la ruta de la soya. Ya. ¿Cierto? Porque la soya, así como el camino amarillo del Mago de Oz, Claro, ya. ¿cierto? Pavimentó el camino, o ha pavimentado el camino de la para gran otro- mayoría de los otros Claro. ingredientes que se han probado. Entonces, si tú revisas en el histórico, por así decirlo, todo lo que se ha hecho con soya y todas las preguntas que se le han hecho al ingrediente y qué tan eficientemente puede ser utilizado, desde la harina, el afrecho, el concentrado, el aislado proteico, ¿cierto? Que hoy día todavía no llegamos ahí, estamos en el concentrado. Cosa que en algún minuto fue impensada porque el precio no lo permitía, pero hoy día lo permite, entonces esas cosas van Claro. cambiando, ¿cierto? Todas las otras fuentes de proteínas alternativas han seguido la misma ruta. Cuánto nivel de nutrientes tiene, la determinación de la digestibilidad, por ejemplo, como parte básica de la caracterización, tiene o no factores antinutricionales, inflama o no inflama, y cosas de ese estilo. Entonces, esa ruta ha permitido justamente moverse de estas dietas que eran muy ricas en ingredientes marinos a ingredientes que hoy día la base son ingredientes de origen vegetal, a las alternativas que hoy día son nuevas, que son, qué sé yo, las harinas de insectos, Claro. por ejemplo, que son muy eficientes y que no hay que olvidarse que el insecto también necesita una dieta. Ojo, porque eso es como un ciclo dentro de otro. Hay que sacarse un poco del imaginario que cuando uno alimenta cierta harina de mosca soldado, por ejemplo, uno le puede dar, entre comillas, las sobras de la cocina, No. ¿cierto? Ya, porque uno se lo imagina un poco así, no. A esas larvitas hay que hacerles una dieta para que también crezcan de forma eficiente y luego poder convertirlas en la harina que es nutritiva. O otro enfoque que también es súper interesante y que tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, generar ingredientes de cosas que no son ingredientes. Y ahí viene, ponte tú, los trabajos que están haciendo, ponte tú, los noruegos, y acá hay algo también en relación al uso de biomasa, acerrín. El acerrín es rico como fuente de carbono, pero no tiene nitrógeno. Entonces yo le agrego nitrógeno, alguna fuente de azufre, se lo doy a comer una levadura, la levadura lo convierte en más levadura, la levadura es rica en proteína, la utilizo para alimentar a los peces. ¿Te fijas? Entonces, yo tomo una biomasa que en algún minuto era un desecho, que después le di valor agregado haciéndolo pellet para estufa, Ya. ¿cierto? Pero hoy día lo puedo convertir en un montón de otras cosas y eso también es un trabajo que tiene que ver con conocer este ingrediente que viene de antes, siendo utilizado, por ejemplo, en los desechos de la industria cervecera. En Estados Unidos se ocupó mucho tiempo justamente desechos de industria cervecera, producto del boom de las microbreweries, ¿cierto? Ya. Que toda la gente hacía como en chiquitito y quedaba un residuo. Ajá. Bueno, después eso se masificó y había harto residuo, porque también esto es una industria grande, por lo tanto necesita un volumen, una biomasa grandota para poder trabajar. Ya, y eso también abrió rutas de mirar a este tipo de productos no como un residuo, no como algo de descarte, sino que también, si uno lo piensa, es simplemente una forma de empaquetar nutrientes que en ese formato hoy día ese animal no la puede ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para convertirlo en ese formato que mi pez sí puede utilizar? Y ahí agrego valor. ¿Te fijas? Entonces, eso es súper interesante porque en el fondo abre muchas puertas de cosas que en algún minuto no cumplen con los requisitos para entrar en una dieta, pero que después, si yo lo proceso o se me ocurre esta forma de convertirlo en algo útil, le doy valor agregado y termina en la dieta de los peces. Otra cosa es el costo, Claro. otra cosa es la disponibilidad que hay en términos de volumen, pero esa puerta queda abierta ahí en el fondo y disponible al momento que en el fondo se puede utilizar. Claro. Algo similar pasó, ponte tú, con el tema de los aceites. En algún minuto no teníamos fuentes alternativas de EPI-DHA porque las plantas no depositan omega 3. No. ¿Cierto? O una cantidad muy baja en relación a lo que en algún minuto podría ser, ¿cierto? La comparación con la harina de pescado, con el aceite de pescado, perdón. Y después vinieron las alternativas transgénicas, o, ¿cierto? Hoy día con edición génica también se puede jugar y hacer muchas cosas entretenidas. Y alternativas que antes también eran muy caras, igual todavía siguen siendo un poco caras, se están utilizando cada vez más de manera de como criterio tratar de mantener mínimos de EPA y DHA en el filete, porque es básicamente uno de los criterios a través de los cuales nosotros decimos, oye, comer esto es saludable.
Sí, a ese punto quiero llegar, Yuri, porque, bueno, somos lo que comemos nomás, Absolutamente. pero ¿qué tanto incide en cuando tú alimentas o nutres a un pez la cantidad o los nutrientes que le agregas o le entregas al pez para que después digas, este salmón que me estoy comiendo también me está nutriendo? O sea, ¿cuánto incide lo que le das al pez para que el pez te entregue después a ti, al consumidor, lo que tú necesitas? Bueno, se dice que el salmón es una proteína súper nutritiva, que omega 3, omega 6, todas las propiedades. Antioxidantes. Todas las propiedades. Pero ya, ¿cómo llegamos a que a ese pescadito sea todo eso que se dice? Ya, si nosotros partimos de la base de conoce tu ingrediente, también tienes que conocer a tu pez. Porque los peces son distintos y son máquinas diferentes dependiendo de la especie con la que estemos hablando. Podemos estar hablando de un 4x4 o estamos hablando de un Fórmula 1. Son máquinas distintas, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a este punto en donde ya no está pensando necesariamente en nutrir el animal porque el animal crezca, sino que en la calidad del producto final, ¿cierto? Nosotros ahí, entre comillas, como que pasamos un cambio y hablamos de conceptos como retención de nutrientes. Ya. Y en esa retención es donde justamente nosotros nos preocupamos de cuánto de lo que le estoy dando este individuo es capaz de depositar. Entonces ahí de nuevo se abre un poco el abanico de, ok, primero tengo que tener una dieta que tiene una cantidad mínima, supuestamente, que me permite satisfacer el requerimiento y luego asegurarme ese depósito. Luego, ¿el individuo es capaz de hacerlo? ¿Mi cepa es una buena depositadora, por ejemplo? ¿O mis condiciones ambientales me permiten a mí generar un depósito adecuado? Un ejemplo súper sencillo y que hoy día puede que resuene un poco más. Las condiciones de cultivo en las que nosotros trabajamos son intensivas. Entonces son individuos que están exigidos por el medio en el que están. Entonces uno puede tener justamente condiciones en las cuales en algún minuto el balance oxidativo de los individuos se vaya un poco a la B, como se dice, ¿cierto? Se salga del balance y se transforme, ¿cierto? O puede llegar a transformarse en un estrés. Si ese es el caso, el individuo de forma natural va a recurrir a sus defensas antioxidantes, que son varias y múltiples y tienen distintas naturalezas. Porque cuando uno habla de antioxidante también habla de una complejidad bastante grande de cosas que están ahí presentes. Bueno, una de las cosas que los peces han aprendido evolutivamente a hacer es que una de sus defensas más eficientes cuando tienen este tipo de problemas es un antioxidante que es súper poderoso, que es la astaxantina. Entonces, toma la decisión de me enfrento a esta situación en la cual tengo la astaxantina, a pesar de que tengo también otros antioxidantes, pero evolutivamente hablando a mí me resulta más fácil utilizarla. Entonces, ocupo este antioxidante que a la vez es pigmento. Entonces el individuo en algún minuto puede comprometer su nivel de pigmento o capacidad antioxidante y se pueden generar distintos tipos de problemas. En vez de tener este filete de un color muy adecuado, porque depende del mercado. Claro. Más color o menos color depende de dónde lo vamos a mandar, ¿cierto? A Japón le encanta que sea medio rojo. Por supuesto. Y si tiene o no manchas, por ejemplo... Melanosis. Exactamente, que hoy día parece ser un tema. Tiene que ver con esa decisión. Ahora, es nuestra labor entender básicamente cómo esa decisión se toma para poder salvaguardar esas características. Entonces, en la medida que nosotros vamos entendiendo esos procesos, y hay un montón de trabajo y ejemplos que se podrían dar de cómo básicamente ese individuo finalmente, también como le digo a mis estudiantes, aquí hay una ruta, y la ruta de la dieta es una sola y no hay más, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que nosotros le damos a los animales. El animal primero se lo tiene que comer, claro, lo tiene que digerir, lo tiene que absorber y lo tiene que depositar. Y el depósito depende de que todo lo anterior ocurra de forma adecuada. Si no, no sirve. Exacto. Entonces, si tú me preguntas por la funcionalidad, tiene que seguir esa ruta. Y si esa ruta no se cumple, hay menos EPA, hay menos DHA, hay menos pigmento, hay menos salud empaquetada en ese filete. Entonces nosotros, con esa ruta, nosotros podemos básicamente ir entendiendo
mejor cómo ocurren esos procesos y podemos ir contestando preguntas. Porque también las dinámicas son diferentes. Los lípidos sabemos, ponte tú, que demoran o trabajan, o sea, depositan, perdón, en base como en un modelo de dilución. Ya. Tú comes aceite de soya, tus perfiles se parecen a la soya. Tú comes aceite de pescado, se parecen a los de pescado, ¿cierto? Y hay un tiempo ahí de 2-3 meses que toma hacer ese cambio. Entonces, esa dinámica también es importante de entenderla para saber, ok, estoy preocupado de la proteína, estoy preocupado de la capacidad antioxidante, estoy preocupado del perfil de ácidos grasos. Wow. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en cada cosa? Es súper entretenido. Es súper entretenido. Parece complejo, pero no lo es. En la medida de que tú cuentas, y acá en Chile y en otros lugares también, está el conocimiento como para ir avanzando por esas áreas. Hay cosas que están súper claras, Claro. hay otras que no tanto. Pero por ahí va un poco la ruta para llegar a ese nutriente depositado que te permite decir a ti, esto es saludable o no, y me va a servir. Ya. Yuri, y tomando en cuenta esa ruta que, como tú dijiste, el pez tiene que gustarle, que tiene que comerlo, tiene que digerirlo, tiene que absorberlo y después depositarlo. Si te pidieran a ti, hacia grandes rasgos, tampoco podemos tener, como dije coloquialmente, aunque tú me dijiste la receta perfecta para un alimento que, digamos, sea específico para la ruta. ¿Cuál es, digamos, cómo definirías un equilibrio? O sea, un equilibrio de un alimento que tú le das al pez, ¿cómo debería estar equilibrado específicamente para que la ruta esa sea al 100 y que lo depositado sea la nada misma? Tomando en cuenta también que tenemos mucha... O sea, que lo depositado sea lo que tú quieres. Exactamente. Y lo que sea digerido y absorbido sea lo necesario para que ese pez crezca y sea robusto, pueda enfrentar mejor las enfermedades. También tomando en cuenta que hay ingredientes alternativos, hay harinas alternativas también, o novedosas, como tú decías, ladrino de no solo Levaduras o claro, no solo de mosca soldado negra, también creo que hay del gorgojo de la harina, también Sí. se están haciendo, hay como iniciativa en ese sentido. ¿Cuál sería como la fórmula perfecta? No ¿No? existe. No existe. No existe. Es una conversación que yo me acuerdo tuvimos hace muchos años atrás, donde el concepto que hay que tratar de, porque es fácil de seguir este concepto de la bala plateada para matar al hombre lobo. Claro. ¿Cierto? Entonces, es como, oye, históricamente esto ha estado presente en distintos conceptos. Cuando uno hablaba de los genes, un gen, una proteína, ¿cierto? Eso está en los libros. Y después resulta que habían un montón de procesos que hablaban de que podrían ser varias cosas. Acá es lo mismo. Los nutrientes son multifuncionales. Ya. Entonces, esto de la receta única es imposible, literalmente. Hay mezclas de nutrientes. Yo creo que el secreto, si uno lo quiere buscar o tratar de buscar, si uno quiere ponerse una estrella al norte a seguir, está en la mezcla de nutrientes que te van a permitir generar una respuesta adecuada. Si uno, en el fondo, mira lo que necesita y lo define, lo puede justamente parametrizar. Lo que hoy día sabemos muy claro es lo que los peces necesitan, por ejemplo, para crecer. Pero ¿sabemos cuánto necesitan para una respuesta inmune, por ejemplo, para montar una respuesta? ¿Sabemos cuánto tiempo hay que dar ese tipo de dieta? Porque tú no necesitas aspirina todos los días. No, ¿cierto? para nada. Exacto. Entonces, necesitas esa dieta. ¿En qué condiciones están esos individuos? Hoy día se habla también mucho, por ejemplo, de dietas que son más de tipo dinámicas, dietas de verano, ¿cierto? En algunos lugares, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que significa que también nos vamos a ir adaptando a que, claro, las estaciones no son distintas. O cómo vas a alimentar, por ejemplo, en condiciones de recirculación indoors, Claro. en distintos manejos de luminosidad. También es diferente, ¿cierto? Entonces, esa receta, en el fondo, que a mí me permite abordar las distintas etapas, reconociendo de que hay distintas etapas, yo no. O sea, no creo en ese concepto. Yo creo en el concepto de que en el fondo hay una mezcla para cada situación. Ya. Hay una mezcla para cada situación. Y es como la vida. Hay mezclas que funcionan y hay mezclas que no.
pero ¿cuáles son los nutrientes que sí o sí nunca deberían faltar? Nunca. Como categoría, o sea, las 7 o 5 básicas, pues, las proteínas, ¿Ya? los ácidos grasos, las vitaminas, los minerales. Para carbohidratos no hay un requerimiento descrito, pero sí una recomendación que tiene que ver con la estructura del pez y energía barata para el pez. ¿Ya? Y dentro de cada una de esas, los que entre comillas se consideran como nutrientes esenciales, que es una definición que a mí no me gusta mucho porque resulta que la glutamina no es un nutriente esencial, no es un aminoácido esencial, pero es vital en el manejo del nitrógeno en el metabolismo de los organismos. Ya. Pero no es un aminoácido que esté en la lista de los que tienen que estar. Entonces también ese es un concepto que es, ¿Discutible? sí, conversable, ¿Ya? y que hay varios, en el fondo, nutricionistas que van a estar de acuerdo al respecto. Lo hemos conversado con varios de los grandes en algún minuto, inclusive con mi profe en Estados Unidos, el Ron, o con Debler Garland, en algunas reuniones justamente donde están de acuerdo que esta definición no es una definición... Fue una definición que sirvió mucho tiempo. Ya. Era práctica, sí, pero creo que con el nivel de conocimiento que tenemos hoy hay que redefinirlo. Sí. Que sea una O reformulación. sea, esas cosas que tienen que estar, sí las tenemos. Ujú. Tenemos muy buenas ideas de qué es lo que tiene que estar. También tenemos buenas ideas de lo que no tiene que estar, que eso también es importante. Como que no tendría que Los estar. factores antinutricionales, Ah. por ejemplo. Lo- Cuando uno utiliza plantas, por ejemplo, hay un montón Ya. de factores que en el fondo la plantita utiliza para defenderse del medio. Guarda fósforo en un formato que al animal no le sirve, Ya. o tiene compuestos que le ayudan a que los bichitos no se las coman, ¿cierto? Y eso hace que en algún minuto esas cosas van a estar presentes en las harinas cuando yo tomo la planta y la hago harina. Entonces esas cosas yo necesito de alguna forma eliminarlas. Y tenemos rutas conocidas para algunas de ellas y otras son más difíciles de eliminar. Son rutas distintas. Ya. Pero ruta. Pero esas cosas, por ejemplo, deberían no estar. Ya. ¿Ah? Vamos tomando nota. Yo asumo que esto también se les hace las recomendaciones quizás a las plantas de alimento. Ah, por supuesto. No, sí, lo tienen tienen muy claro. claro. Lo tienen muy claro, sí, definitivamente. Sí, ahí yo creo que el truco está en el acceso, Ya. muchas veces, a las materias primas. Yuri, vamos a hacer un alto en la conversación para ir con nuestros auspiciadores que hacen posible que Sin Escamas esté hoy día al aire. Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces. OXO, líderes en aire y oxigenación en la industria acuícola. Bien, ya estamos de vuelta. Agradecemos a OXO y Badinotti por ser parte de Sin Escamas. Yuri, del trabajo que hacen en la Universidad de Chile, han explorado múltiples alternativas. Hace un par de semanas te vi en una charla que diste sobre el orujo de uva. Sí. Me pareció muy interesante, porque yo pensaba, el orujo de uva, así como de verdad, para mí, quizás para cualquier mortal, es un desecho, obviamente. Pero ustedes lo están estudiando para que sea un nutriente para los salmones. ¿Cómo están avanzando esta investigación que estoy nombrando y quizás otras que tengan en carpeta, que tengan en mente, que son de utilizar estos, como tú decías, no productos que se transforman en productos al final? Bueno, de nuevo, vuelvo a la máxima de conoce tu ingrediente. Claro. Aquí, en la medida que haya algún tipo de biomasa disponible, uno la tiene que caracterizar de alguna forma y tratando de seguir un poco una premisa de la circularidad. Hay varios papers que en el fondo también describen una ruta de lo que nosotros deberíamos hacer con la biomasa, independiente de qué es lo que sea. Y el último punto, que hoy día lo utilizamos, pero que debería ser el menos utilizado, es llegar al vertedero. ¿Cierto? Uh-huh. Luego a compostarlo, luego transformarlo para alimento animal, luego para transformarlo en alimento para personas, y parte del sistema con tratar de reducir la producción de ese producto.
Entonces hay una ruta ahí en el fondo que también está relativamente definida, donde hay alternativas y distintas puertas donde uno puede escoger. Entonces la puerta que nos toca a nosotros, que es cierto el uso de distintos tipos de biomasa que podemos transformar en ingredientes, nos toca justamente evaluar. Ya. Y en este caso, claro, estamos hablando de una industria que es súper importante en Chile, como la industria del vino, que genera este tipo de residuos que en el fondo, como todo proceso, tiene una eficiencia en la extracción de los productos que les interesan, y parte de esos productos que son saludables, como son los polifenoles, quedan en estos residuos que en algún minuto pueden ser, ¿cierto?, reutilizados. Así hay proyectos que están asociados también con la biomasa derivada de la industria olivícola o la industria del tomate. Ya. Son las tres más grandes en Chile que generan biomasas grandotas, ¿cierto?, que en algún minuto tienen compuestos que están ahí. Nosotros somos un país que no tiene grandes superficies, entonces quizás una forma de realmente contribuir es enfocándonos justamente en la caracterización de este tipo de subproductos Ya. que en algún minuto nos van a generar algún tipo de bioactividad interesante y que normalmente pueden ser, no sé si ingredientes, porque cuando uno habla de ingredientes y está en una mesa con gente que formula dietas o nutricionistas, Claro. estamos hablando de cosas que entran en grandes cantidades en la dieta, Ya. pero también podemos hablar de aditivos, que son cosas que entran en cantidades pequeñitas, Ya. ¿cierto? Porque la dieta, como tiene un espacio físico para meter cierta cantidad de cosas, ¿cierto? Estas funcionalidades entran en estos espacios que son un poco más pequeños y que requieren justamente cosas que son más concentradas y que trabajan y que no es necesario incluirlas en grandes niveles o en grandes niveles de inclusión para poder que hagan la pega que tienen que hacer. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la universidad? Hacemos caracterizaciones de estos productos. En este caso era justamente ver si este tipo de producto ayudaba a los peces a tener un balance oxidativo más saludable, niveles de inflamación menor, Ya. y resulta que sí ayuda. Y eso termina influyendo, por ejemplo, en que los peces pueden crecer un poco mejor porque depositan más nutrientes. ¿Te fijas? Entonces, eso es hilar un poquito más fino, ¿cierto? Pero son cosas que efectivamente nosotros necesitamos hacer con cosas que también son locales. Hay un montón de investigación que nosotros la tomamos y la traemos y tratamos de aplicarla. Claro. Pero no necesariamente es lo que nosotros tenemos. Nosotros también tenemos un proyecto grandote que es el PETEC, ¿cierto?, de Corfo, que busca justamente alternativas de distintos ingredientes que son locales. Te fijas, de manera de tratar de en algún minuto fomentar justamente que la agricultura, yo soy ingeniero agrónomo, Sí. ¿cierto?, que la agricultura, ¿cierto?, a nivel nacional se conecte mejor con la acuicultura, algo que ya en algún minuto ha ocurrido también en algunos otros lugares, por ejemplo, con el cultivo de camelina y otras plantas que se utilizan para la producción de aceites ricos en omega 3, Ya. ya sea plantas modificadas o no, ¿cierto? Y que conectan justamente el campo con el mar. Entonces ya hay una integración agroacuícola que es súper interesante y que en el fondo también a nosotros nos pone en un lugar donde efectivamente podemos contribuir. De nuevo, nosotros no tenemos grandes superficies para cultivar, pero sí podemos satisfacer una demanda muy, quizás premium, muy exclusiva Ya. de ingredientes que son necesarios en ciertas cantidades. Lo mismo que el trigo, ponte tú. El trigo también es súper interesante ahí desde el punto de vista de la capacidad o no de generar estructura en las mezclas. Entonces, trigo, harina, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Cuál es el producto que a mí me genera el mejor resultado desde el punto de vista de la estructura y que no me compromete el espacio para entregar esos otros nutrientes de los que estábamos hablando y que a nosotros nos interesan que sí deposite el Claro. pez en su... Entonces, nosotros jugamos en esa área. Nosotros hacemos las pruebas. Tenemos los peces, tenemos el extrusor, tenemos todo el sistema en el fondo para hacer este tipo de trabajos que nos permiten en algún minuto jugar en pequeña escala. Y si nos vamos a equivocar, nos equivocamos chiquititos. Claro. Porque, digamos, equivocarse en un centro de cultivo, creo. No, claro. Pero también están en ambientes controlados, entonces también evita. Y en nuestro rol. En nuestro rol como universidad, nosotros hacemos eso, trabajamos también mejorando el tema de los antibióticos, ponte tú, trabajando con distintas fórmulas encapsuladas o no encapsuladas, de manera de mejorar la eficiencia de absorción o cambiando las farmacocinéticas, que solo trabajamos con los colegas de veterinaria, ¿cierto? Entonces ahí tenemos
eso es lo que a nosotros es nuestra obligación básicamente como universidad, de manera de responderle a esta industria nacional que es absolutamente relevante para el país y que enfrenta sus propias problemáticas, que muchas veces son distintas a las que están presentes en otros lados. Entonces nosotros estamos ahí para responder a eso. Me parece súper interesante todas esas investigaciones de aditivos, ¿podría decirse? ¿Sí? De aditivos nuevos, que creo que estaba pensando, claro, la uva uno la asocia a los antioxidantes, entonces, claro, tiene todo sentido. Uno se los toma los antioxidantes. Exactamente. En este caso lo estamos convirtiendo Claro, en una harina para que el pescado también pueda, pero también el tenga, pez también claro, pueda utilizarlo. tenga esos beneficios de la uva. Yuri, estamos hablando de todas estas quizás innovaciones, nuevos ingredientes, nuevos aditivos, nuevos productos, nuevos, no sé, vegetales, animales, de algas, de insectos, de qué sé yo. ¿Cómo te imaginas tú? Y algunos la prueban, otros no, otros prefieren quizás lo más convencional, otros se atreven, otros innovan. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser la nutrición del salmón o cómo sería la nutrición del salmón, no sé, de aquí a... Hablemos de las fechas que se empezaron, 2050, por ejemplo. No es tanto, está a la vuelta de la esquina, son 25 años. En 25 años también tenemos en cuenta el cambio climático, el tema de quizás el mar se comporte de manera diferente. Entonces también tenemos que tener todas esas cosas como en el radar para poder elaborar dietas, digamos, que funcionen para los peces de hoy y los de mañana. Yo creo que va a ser de una forma, primero que nada, muy entretenida. ¿Ya? Lo voy a describir así porque en el fondo, en la medida que nosotros vamos avanzando en las distintas áreas que están asociadas al rubro, voy a decir, la tasa a la cual hoy día se genera conocimiento en las distintas áreas es brutal, es brutalmente rápida. Entonces estamos aprendiendo cuando queremos aprender, porque también generamos información que no utilizamos y no la usamos de forma eficiente, de una manera muy que no tiene comparación con ninguna época de la historia de la humanidad. Entonces, todo lo que tiene que ver hoy día, evidentemente, si uno quiere ir a herramientas en particular, la inteligencia artificial, ¿cierto? Las bases de datos, ¿cierto? Nos van a ayudar un montón a... Y utilizando una expresión muy coloquial, a hilar más fino que nunca. Ya. Desde el punto de vista de conocer a nuestro principal consumidor, que en este caso son los peces, porque nosotros los alimentamos a ellos, ¿cierto? Y los tenemos que entender a ellos de la mejor manera posible, de manera a optimizar esa entrega de nutrientes. Entonces ahí hoy día y probablemente ya es un trabajo que se lleva haciendo durante años, pero trabajar en una multidimensionalidad de efectos hoy día ya es cada vez más posible. Nosotros normalmente trabajamos bidimensionalmente, nos manejamos muy bien. Que las cosas suben o bajan, Claro. Lo entendemos. Pero cuando agregamos una tercera dimensión, ya la cosa es compleja, y cuando agregamos el tiempo, wow, ya ahí la cosa se complica. Entonces, yo creo que hoy día sí tenemos herramientas que permiten hacer una bajada práctica de esas cosas. Ya. O sea, todo lo que tiene que ver con herramientas que permitan manejar grandes bases de datos y grandes en la proporción que nos corresponde a nosotros, ¿ok? Porque el otro día asistí a una charla donde realmente nos dieron a entender qué es lo que es realmente grande. Todos los datos que trabajan, por ejemplo, con astronomía, esos datos son grandes. No, me imagino. Claro, Sí, nosotros creemos que somos grandes, pero wow, cuando uno compara esas bases de datos son me realmente imagino los servidores así, pero ya gigantes. Pero eso nos sirve de todas maneras, porque levantada la capacidad para procesar esa cantidad de información, nosotros que tenemos ni un décimo de eso, pero que igual es harto para lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Nos permite trabajar de una manera, en el fondo, más eficiente para poder entender lo que está en esas bases de datos. Entonces, hoy día cada vez trabajamos más con grandes, con un montón de variables medidas al mismo tiempo, de las cuales hoy día es más fácil hacer sentido. El objetivo no cambia,
El objetivo no cambia. Lo clásico siempre va a estar ahí. Ya. Conoce tu ingrediente, asegúrate que los peces, los peces tengan esa ruta cubierta Claro. de manera de lograr ese depósito. Lo que va a cambiar va a ser la eficiencia con la que vamos en algún minuto a hacer que eso ocurra. Porque cada vez vamos a ir entendiendo mejor el proceso, cada vez vamos a ir teniendo más datos al respecto. Y eso nos va a permitir ser cada vez más eficientes y más sustentables. Yuri, yo no te quiero poner aquí en controversia en ningún estilo ni en unas dicotomías, pero Dale, son lo mejor. Pues son las preguntas más entretenidas. ¿ingredientes marinos o ingredientes terrestres, podría decirse, como De los dos. de los dos? Sí. No debería haber un privilegio por sobre el otro, siendo que se ha estudiado tanto, quizá, bueno, ya se sabe lo que entregan los ingredientes marinos, eso está más que sabido, más que documentado, más que investigado. Y se ha investigado harto sobre los ingredientes, no terrestres, pero como vegetales, Vegetales. ya, ingredientes vegetales. Y se ha investigado harto hasta este programa que tú decías, le mando un saludo a Daniel Nieto por si acaso. Don Daniel. Don Daniel, grande Don Daniel. Y también se han investigado sobre otras que no son de ingredientes marinos, no son de origen marino. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Ninguno es mejor que el otro? ¿O uno debería estar más presente que el otro? ¿O uno debería estar, ¿cómo se dice? Más presente, pero quizás de manera más sustentable, como estas pescas responsables y todo el tema? Es que la pregunta, lamentablemente, tengo que empezar a contestarla con una pregunta. ¿Qué es mejor? Porque en el fondo depende del objetivo. Depende del objetivo. Si uno piensa, aquí hay un ejemplo que de repente es quizás difícil de cuantificar. Nosotros vivimos en un planeta que tiene límites, ¿cierto? Los ciclos son largos y de repente no los vemos. Si uno lo compara eso, por ejemplo, con un RAS, Ya. donde los ciclos son cortitos y uno los ve al tiro, uno puede tomar decisiones y recibe ese input para tomar una decisión, ¿cierto? En cambio, cuando trabajamos en sistemas abiertos, la cosa quizás a veces demora un poco más. Entonces, tomar una decisión de cuál es mejor, todo va a depender de si el cuál es mejor es porque es más sustentable, Ya. cuál es mejor porque es más barato, cuál es mejor porque me permite depositar más EPA y DHA, cuál es la métrica. Ese es el tema. ¿Cuál es tu definición de mejor? ¿Para qué lo quieres? Sin un objetivo, sin una métrica, sin una definición, cualquiera hace lo que quiere. Y mi mejor es mejor que el tuyo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la idea es justamente tener esa conceptualización que se da muchas veces y muchas veces aparecen esas temáticas en foros grandes, en congresos y reuniones donde se habla justamente de los nortes que de repente aparecen como muy volados, muy de filósofos, Digo, así como que ya, ¿para dónde va la cosa? encombrados totales, así. Claro, y es como, wow, chuta, ¿y cómo bajo esto? Ya. Bueno, esas conversaciones muchas veces son necesarias porque permiten dar el marco de trabajo para poder después tomar esa decisión en términos prácticos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor para Chile? ¿Es lo mismo que es mejor para Noruega? No lo sabemos. Pero yo creo que las respuestas están ahí súper cerca, si es cosa de preguntarse. Ya. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí justamente es necesario, entre comillas, ser valiente y hacerse la pregunta. Porque lo que es mejor para otro no es mejor para uno. Claro. Como tú decías, depende de mi objetivo. Exactamente. Y de tus virtudes, no solamente porque de tus capacidades. ¿Qué tienes tú que efectivamente puedes poner en la mesa y que no te va a matar en el proceso? No es lo mismo para un país que para otro. Entonces ahí es donde en el fondo nosotros tenemos que hacer ese acto de Introspección. gracias, esa será la palabra, ¿cierto? Y tomar una decisión, ¿cierto? Pero las decisiones esas son complicadas porque en el fondo hay muchos elementos en la mesa, Ya. ¿cierto? Cuando uno está a las 4 de la mañana solo es fácil de repente decidir. Pero después cuando lo tiene que poner en la mesa, en un directorio, Claro. es más complicado. Pero el ejercicio hay que hacerlo igual. Claro.
Uno está uno en la ducha, no, le encuentro pero espectacular, no, Fantástico. va a resultar, me van a aplaudir, no, van a decir que sí, después te frente, como, parece que no, No era tan así. No era tan. da el pan para, o sea, el horno para bollos. No sé. Exacto. Finalmente, Yuri, ¿cómo incide la tecnología en esto? Porque obviamente se requiere, la tecnología avanza a pasos agigantados más de lo que uno quisiera, lo que hoy día es súper tecnológico, mañana ya quedó obsoleto. Entonces, ¿cómo ocupar la tecnología en este sentido? Quizás como de, no sé, para obtención más eficiente de estos ingredientes, de estos aditivos, de quizás el procesamiento de datos, para que otras personas puedan acceder a estos datos, no sé, uso de inteligencia artificial o como quiera llamarse estas tecnologías disruptivas que están ahora, como para que finalmente las formulaciones y todo lo que se le agrega al alimentito del pez sea 100%, sea así como bacán, como Digamos, lo mejor posible. lo mejor posible, exactamente. Que digamos que ayude a que esa ruta sea como el caminito amarillo derecho. Vaya. Exactamente. Chuta, yo diría que hay una cosa básica antes de dispersarse por distintas rutas. La innovación siempre es buena. Yo creo que hemos avanzado en la medida que hemos sabido asumir el riesgo que implica innovar, que es una cosa que duele porque cuesta plata y no queremos poner plata en eso. Ya. Entonces, en la medida que hemos asumido ciertos riesgos, hemos podido muchas veces hacer las innovaciones que son necesarias para hacer los cambios que han marcado hitos. Uno puede hacer literalmente una línea de tiempo y generar hitos históricos en los cuales en algún minuto han habido cambios tecnológicos como de la peletización a la extrusión, ¿cierto? Como los distintos tipos de formas de aceitar, la forma de seleccionar los ingredientes. Paréntesis, ¿cierto? en ese sentido, me acordé, como tú hablas de como los hitos, hubo una exposición fotográfica de los 50 años de la salmonicultura, y ahí don Alfonso Moena mostraba que esto tenían estas máquinas moledoras de carne, Claro. así, y ahí molían pescado y eso se lo daban a los peces. Oye, yo tengo uno en el laboratorio para hacer pellets. Para mostrarle a los estudiantes cómo finalmente es un poco el proceso antes de que en algún minuto vayan a la máquina Claro, propiamente tal. de ese valor de carne a lo que tenemos hoy día, o sea, la tecnología ha jugado quizás un papel súper importante. Pero por supuesto, un papel central. Sí, Ujú. el tema muchas veces está en que, de nuevo, no tenemos, ¿cierto?, el capital suficiente para innovar lo que se necesita. Ya. En ese sentido, yo creo que hay un tema, nos gusta volar seguro y quizás muy seguro. No, el capital de riesgo es poco, encuentro yo. Tenemos, y esto va a sonar repetido, pero tenemos poca inversión en investigación. Que en algún minuto significa que, claro, somos y hacemos cambios pequeñitos. Cuando uno analiza cualquier proceso disruptivo, la cantidad de errores que se cometieron antes es impensado. Claro, si uno se concentra en los errores y dice, oye, te voy a pasar plata para que cometáis todos estos errores antes de que llegue a tu producto, Sí, como que obviamente te va a decir, no, nadie te va a decir por que sí, supuesto po. que no. Pero como tú no conoces la ruta, es natural equivocarse. Ahora te tienes que equivocar lo menos posible, por supuesto, y en esa es la chiquitito, idea. ojalá. Y en chiquitito, ojalá, exactamente, ¿cierto? Entonces ahí es donde justamente la interacción entre la empresa y la universidad, un diálogo muy abierto, un diálogo donde también participe el Estado, ¿cierto? Es súper importante de manera de que, en el fondo, podamos generar ese ambiente que permite que se generen estos círculos virtuosos en los cuales todos ponemos un poquito, igual que lo que hablábamos de los países, Ya. ¿cierto? El Estado pone algo, la empresa pone algo, la universidad pone algo, ¿cierto? Y se genera este ecosistema en donde la innovación, que existe, por supuesto, pero que necesita potenciarse aún más, de manera de que en el fondo podamos avanzar, no necesariamente más rápido, pero más eficientemente a una industria que tenga una eficiencia y una sustentabilidad mayor. Nosotros sabemos cuáles son los problemas de esta industria. Sí. Necesitamos trabajar brutalmente rápido y efectivo en ello.
de manera de sacarlo de los encasillamientos que normalmente el consumidor, muchas veces local y también internacional, lo pone. Tenemos que ser responsables de esas cosas. Hace poco salen esos reportajes que son súper, ¿cierto?, Sí. destructivos desde el punto de vista de lo que están. ¿Cuánta sangre se ha botado en la industria del salmanteado? Si todas las industrias pusieran los errores que han cometido a la vista del público, oye, nadie compraría nada. No. ¿Te fijáis? No estoy justificando, al contrario. O sea, nadie compraría ropa, para empezar. Por supuesto. Y todo el mundo comete errores. Esos errores hay que aprender de ellos, subsanarlos y avanzar hacia una industria que en el fondo sea lo más transparente y limpia posible. Esa es la ruta. Ese es nuestro estrella norte, por así decirlo, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? Y eso es súper complejo y necesita justamente estos procesos de innovación, de hacerse responsable de nosotros mismos. Sí, ese es el tema. Esto es nuestro, no es de nadie más. Aunque también hay gente de otro lado. Pero es nuestro. Claro. Porque es de aquí. Entonces, ¿quién se tiene que hacer responsable de eso? Nosotros. Súper. Yuri, así como para el anecdotario, ¿en qué estás trabajando ahora en la universidad? Aparte de lo que hablamos sobre si se puede contar, obviamente, de los brujos de uva. En términos generales, seguimos avanzando con el tema de antibióticos, ponte tú. Ya. Con distintas formulaciones. Estamos trabajando con otros aditivos, que eso todavía no puedo decir mucho. Estamos trabajando con balance oxidativo, que está bien interesante desde el punto de vista de desafiar a los peces, ¿cierto? Con dietas que generan daño oxidativo, de manera de entender esa respuesta y ver cómo podemos salir al rescate, ¿cierto? Entonces eso es bastante entretenido y novedoso. Y el resto son conversaciones que tenemos con un montón de nuestros partners con los que trabajamos ya de larga data, qué sé yo, Salmones Antártica, empresas internacionales como Divis, qué sé yo, y otros más que en algún minuto siempre, donde ya tenemos una conversación muy abierta, ya hay un diálogo en el fondo donde nos sentamos en la mesa de nuevo para generar este ambiente colaborativo, pero sin trancar la pelota, sin ocultar la pelota. Ya. Esto es un problema, nos duele y nos gustaría ver cómo lo podemos solucionar. Porque en el fondo también es una cosa que uno no puede, desde el lado que uno viene, estar adivinando qué problemas hay. Pero nosotros nos basamos en la literatura disponible. Esa es nuestra linterna para alumbrar el camino. Pero si viene alguien también con otro foco y nos dice, oye, mira, este es un problema, y nosotros podemos ayudar a solucionarlo, siempre vamos a estar por eso. Pero esa conversación tiene que darse. Ya. ¿Te fijas? Entonces, eso siempre se mantiene y yo creo que siempre lo vamos a mantener porque hoy día ya tenemos, creo que relaciones nuevas que están apareciendo, muy buenas, y relaciones que ya llevan de larga data, más de 10 años, en donde esa conversación siempre ha sido muy entretenida y desafiante. Porque hablar de esas cosas a mí de verdad me entretiene mucho, porque a pesar de que son dolores, ¿cierto? También nos presentan con desafíos que te mantienen despierto. Te mantienen, en el fondo, te sacan de la rutina, te sacan de tus formas de pensar. Claro, de tu zona de confort. Claro, y que esa parte es muy estimulante. Y qué importante eso, Yuri, que se está dando de que ya la academia o quienes investigan ya no investigan porque sí, sino que están investigando por los dolores que se presentan. Ahora, el privado está lleno y sabe que tengo este problema. Ya. Oye, aquí hay una real investigación, acá se pueden hacer reales cambios, se puede entregar una solución para, digamos, aminorar o hacer desaparecer ese dolor. O sea, siguen ocurriendo, entre comillas, los escenarios donde... Mira, yo me acuerdo cuando volví a Estados Unidos hace un buen rato ya. Un reportaje, si mal, no recuerdo el nombre de la revista en ese momento, pero hablaba de esta discrepancia o la distancia que hay entre la universidad y la empresa. Yo creo que todavía existe eso. Yeah. Y yo creo que siempre va a existir por la naturaleza propia de cada institución. Nosotros necesitamos hacer investigación básica, que de repente no tiene una aplicación práctica en este momento. ¿Okay? Y la empresa siempre va a tener problemas del minuto en los cuales nosotros decimos, oye, pero ¿y eso cómo se refleja a largo plazo? ¿No? Yo necesito resolver esto ahora. Y que está bien.
Pero lo que sí hace de puente en esa brecha es el diálogo. Por eso conversar de esas cosas es vital. Porque yo no necesito dejar de ser universidad y la empresa no necesita dejar de ser empresa Claro. para que esto funcione. Porque en la medida que esas dos cosas se mezclan demasiado y hay una pérdida de definición, a nadie le sirve, porque te quedas sin empresa y sin universidad. Y las necesitas a ambas. Claro. Se pierde el foco al fin y al cabo. Exacto, cada uno tiene su rol. Yo lo puedo convertir, qué sé yo, proteína en vitamina y vitamina en proteína si lo quieres llevar a nutrición. Tú necesitas la proteína y la vitamina. Claro. Cada una por separado, pero también juntitas. Por supuesto. Entonces el diálogo hace esa mezcla que permite que sea eficiente. El diálogo. Si no hay diálogo, no hay mezcla. No se puede llegar a ninguna parte, de No. todas maneras. Yuri, fue un agrado conversar contigo. Muchas Gracias por la invitación. Nuevamente una conversación. Estaba medio nervioso al inicio, no sabía cómo iba a ocurrir, pero todos están nerviosos al principio. Todos llegan así como que me preguntará Claro. qué tendré que decir, y no, después nos largamos a conversar y salen hartas cosas interesantes. Y como yo digo, siempre digo, yo aprendo. Ve, aquí he aprendido bastante porque hay cosas que yo no manejo o no son mi fuerte, pero aquí yo aprendo y aprendo siempre con los mejores, de todas maneras. Gracias de nuevo por la invitación y qué bueno que finalmente se dio esta instancia. Sí, por supuesto. Si es necesario volver, aquí estaremos. Por supuesto, de todas maneras que vas a ser invitado y obviamente estamos en contacto Por supuesto. por cualquier otra cosa. Hay que mantener el diálogo. Por el mantener el diálogo. De todas maneras, gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el último capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Sin Escamas fue auspiciado por Badinoti, líderes en soluciones de contención de peces. OXXO, líderes en aire y oxigenación en la industria acuícola.